And the Lord says this. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Now when these things begin to happen, look up and lift up your heads, because your redemption draws anear. También les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Then he spoke to them a parable. Look at the fig tree and all the trees. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. When they are already budding, you see and know for yourselves that summer is now near. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. So you also, when you see these things happening, know that the kingdom of God is near. Así que usted y yo tenemos que estar en la expectativa. So you and I need to be in expectation. Cuando nosotros veamos el cumplimiento de estas cosas, When we see the fulfillment of these things, sabed we should know que el reino, el gobierno de Dios está cerca. that the kingdom, the government of God is near. Pueden sentarse, hermanos, You may be seated, y brethren. sentados inclinamos nuestros rostros para orar. We're going to bow our heads to pray. Señor, te damos gracias por tus bondades y gracias por el bien que tú has hecho a nuestras almas. Gracias porque siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Y te damos gracias por la revelación escrita, tu palabra, que es verdadero pan y verdadera comida. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Y yo te pido en esta hora que tu Espíritu que está en este lugar tome esta palabra y la siembre en cada corazón, en cada vida. Que tu palabra en nosotros germine y produzca fruto abundante a 100%. Yo te pido que tu palabra corra libremente y sea glorificada. Que no torne atrás vacía, sino que alcance el propósito para el cual tú la has enviado. Te pedimos esto a ti porque tú eres Dios y te damos gracias y te damos gloria y honra. Amén. Amén. Bien, hermanos, estuvimos leyendo en Lucas 21, versos 28 al 31. Very well, brother. We were reading in Luke 21, verse 28 to 31. Jesucristo hablando, Jesus Christ speaking. le dijo esto a sus discípulos. He said this to his disciples. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención se acerca. He says, now when these things begin to happen, look up and lift up your heads, because your redemption draws near. Y dice que el Señor les refirió una parábola. And it says that the Lord referred to them a parable. Y en la parábola él dijo, mirad la higuera y todos los árboles cuando ya brotan, viéndolos sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. And he said, look at the fig tree and all the trees. When they are already budding, you see and know for yourselves that summer is now near. Y aquí está la aplicación. And here you find the application. El Señor dijo en el verso 31, así también vosotros cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. So you also, when you see these things happening, know that the kingdom of God is near. Cuando sucedan, ¿qué cosas? Nos preguntamos. What things happen, we ask. Está en la Biblia. It's in the Bible. Cuando sucedan las señales de su venida. When the signs of his coming happen. ¿Cuáles son las señales de su venida? What are the signs of his coming? Bueno, están en la Biblia. They are in the Bible. Están en Mateo capítulo 24, verso 5 en adelante. Matthew 24, verse 5 on. La primera señal que menciona el Señor Jesucristo antes de su venida y antes de establecer su reino en la tierra. The first sign that the Lord speaks about before he established his coming, or he established his kingdom. Él dijo que habrá decepción religiosa. He said there will be a religious deception. Está en el verso 5, dice, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. It says, for many will come in my name, saying, I am the Christ, and will deceive many. Verso 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos.
It says, for many will come in my name, and many false prophets will come and deceive many. Y en el verso 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Verse 24 says, for false Christs and false prophets will rise and show great signs and wonders to deceive, if possible, even the elect. Déjeme decirle que siempre ha habido decepción religiosa, Let me tell you that there's always been religious deception. pero cuando esté llegando el tiempo del fin, But when the time of the end draws near, cuando esté llegando la venida, se esté acercando la venida de nuestro Señor Jesucristo, but when the coming of our Lord Jesus Christ draws near, cuando el reino de Dios esté a punto de ser establecido aquí en la tierra, when the kingdom of God comes to that point of being established here on earth, entonces esto va a suceder de una manera como nunca antes. then this will happen in such a way like never before. Así que usted esté en la expectativa, So you be in porque expectation. cuando usted vea eso acontecer, entienda que su redención está cerca. So when you see when all this happens, understand that your redemption draws near. La segunda señal está en Mateo 24:6. The second sign is found in Matthew 24:6. El Señor dijo: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. And you will hear of wars and rumors of wars. See that you are not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. Verso 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Verse 7 says, for nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. Quizás usted diga: pastor, siempre ha habido guerras. Maybe you say, Pastor, there's always been wars, Y eso es cierto. and that is true. Pero para el tiempo del fin But for the time of the end, va a ser muy diferente. it's going to be different. Y usted, si mira retrospectivamente al pasado, And if you look retrospectively towards the a past, los últimos 100 años, to the past 100 years, y analiza qué ha sucedido en cuanto a guerras, and you analyze what's happened when it has to do with wars, pues déjeme decirle que en los últimos 100 años encontramos guerras como nunca antes se había visto en la historia del ser humano. in the last 100 years, we find wars like we've never known of in the history of man. La Primera Guerra Mundial fue en el 1914, The first World War was in 1914, exactamente 100 años atrás. exactly 100 years ago. Duró casi 5 años. It lasted about 5 years. 18 naciones se envolvieron en esa guerra 18 nations were involved in that war. y murieron más de 10 millones de personas. Escúchelo bien. And more than 10 million people died. Listen 10 well. millones de personas. 10 million people died. Eso es extraordinario. That is extraordinary. Eso nunca se había visto en la historia del ser humano. That had never been seen in the history of Pero man. eso fue la Primera Guerra Mundial. But that was just the first World La War. Segunda Guerra Mundial The second World fue en el War año 1939 was in y 1939. duró aproximadamente 6 años. And it lasted 6 years. Apenas un año más que la Primera Guerra Mundial. 1 year more than the first World Pero ya War. no 18 naciones, sino 50 naciones se envolvieron en esa guerra. But now it wasn't 18 nations, it was 50 nations that were involved in that Y war. murieron no 10 millones de personas, sino 55 millones de personas. And not 10 million people died, but 55 million people died. Eso fue algo horrible, amados hermanos. That was a horrible situation, brethren. Tanto que las Naciones Unidas están muy conscientes So much so that the United Nations is very aware que se debe evitar por todos los medios una tercera guerra mundial. that we should avoid by all means a third world war. Porque muchos piensan que si hay una tercera guerra mundial va a ser realmente un holocausto mundial. Because many think that if there's a third world war, it will be a world holocaust, Donde todo ser humano sobre la faz de la tierra moriría. where everyone on the face of the earth would die. Pero yo estoy aquí para decirle But I am here today to tell you que la Biblia dice that the Bible y que el says, Señor dijo and the Lord said, que habrán guerras, that there will
be y wars, que se levantará nación contra nación and that nation will rise against y nation, reino contra reino. and kingdoms against kingdoms. Pero el Señor no dijo que iba a haber un holocausto mundial, But the Lord did not say that there would be a world holocaust, porque eso nunca va a suceder. because that will never happen. Porque el Señor nunca va a permitir eso. The Lord will never allow that. Antes de que haya un holocausto mundial, Before there is a world holocaust, el Señor viene por segunda vez a la the Lord tierra. will come for a second time to the earth. Usted le puede poner un sello a eso. You can put a seal on that. Cristo viene Christ is y coming, su galardón consigo and his reward is coming with him para recompensar a cada uno según sea su obra. to reward each in account to what they El Señor have viene done. The Lord is coming con los ángeles de su poder with the angels in power para tomar los reinos de este mundo to take over the kingdoms of this y world establecer un reino de justicia y de paz en la tierra. and to establish a kingdom of peace and righteousness here on earth. Levante su cabeza Lift up your head, porque nuestra redención se acerca. because your redemption draws near. Las últimas dos guerras mundiales The last two world wars nos han dicho a nosotros, have told us Cristo viene. Christ is coming. Cuando veáis estas cosas, When you see all these things, sabed you should know que el reino de Dios está cerca. that the kingdom of God is near. La tercera señal The third sign está en Mateo 24:7, is found in Matthew 24:7. donde el Señor dice, y habrá pestes. Cuando hablamos de pestes, cuando la Biblia habla de pestes, está hablando de enfermedades infectuosas. And it says there will be pestilence. And when it speaks about that, it speaks about diseases that are Infectious disease. infectious diseases. Eso ya está sucediendo. That's already happening. El SIDA es una de esas. AIDS is one of those. Y esto va a seguir aumentando And this will continue to grow a medida se acerque el tiempo del fin. as the end time draws near. También dijo el Señor, habrá hambres. The Lord also said there will be famines. Siempre ha habido hambre, There's always been famines. pero a causa de la población mundial But because of the world population que se ha aumentado como nunca antes, that has increased like never before, va a haber escasez de alimentos there will be a lack of food y de recursos naturales, and of natural resources. y habrá hambre como nunca antes se había visto. And there shall be a famine like never before. Y el Señor dijo And the Lord said que hay una quinta señal. that there is a fifth sign. Habrá terremotos. There will be earthquakes. Y nosotros vemos no solo terremotos, And we not only see earthquakes, sino también maremotos, we also see tsunamis, tsunamis como nunca antes. like never before. Y déjeme decirle And let me tell you, que los terremotos están sucediendo earthquakes are happening como nunca antes en la historia. like never before in history. Es como los dolores de la mujer encinta. It's like the labor pains of the woman who is ready to give birth. Las contracciones que comienzan una distante de la otra. The contractions that start one separate from the other. Así han sido los terremotos. And so have been the earthquakes. Antes se daban uno muy distante del otro. You would hear of one, but very rare another. Pero ahora se están sucediendo uno detrás del otro. Now you hear one right after the other. Una señal de su venida. It's a sign of his coming. Una señal que nos dice Cristo viene A sign that tells us that Christ por is coming segunda vez a la tierra for a second time to the earth a establecer su reino milenial en la tierra. to establish his millennium kingdom here on earth. Y dice el Señor en el verso 8, Mateo 24:8, And the Lord says in Matthew 24:8, y todo esto será principio de dolores. and all these are the beginnings of sorrows. ¿Por qué principio de dolores? Why beginning of sorrows? Porque en ese mismo capítulo, Because in that very same chapter, en el verso 21, in verse 21, el Señor nos dice de un dolor que va a ser como ningún otro dolor. the Lord speaks to us about a pain that will be like no other pain. Esto será principio de dolores, This will be the beginning of la sorrows, decepción religiosa, religious deception, las guerras, the wars, las pestes, las enfermedades, the pestilence, las sicknesses, hambres, famines, los terremotos, earthquakes,
como nunca antes se habían visto. like never before have been seen. Esto será principio de dolor. All that will be the beginning of Pero sorrow. hay un dolor más grande But there is a greater pain, que es conocido en la Biblia como la gran tribulación. which is known in the Bible as the Great Tribulation. Jesús lo dijo en Mateo 24:21. Jesus said it in Matthew 24:21. Porque habrá entonces gran tribulación, escuche bien, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. It says, "For then there will be great tribulation, such as has not been seen since the beginning of the world until this time, no, nor ever shall be." Mire, debe decirle, usted y yo necesitamos aprender a escapar de esa gran tribulación. Let me tell you, you and I need to learn how to escape from that great tribulation. La Biblia nos dice cómo es que se escapa de la gran tribulación. The Bible tells us how we can escape from the great Y yo tribulation. estoy aquí en este día I'm here today para decirle a usted cómo usted puede escapar. to tell you how you can escape. Hay una sola forma de escapar. There's only one way of Y escaping. la forma de escapar de la gran tribulación es lo que se conoce en la Biblia como el rapto de la iglesia. The only way of escaping is what's known in the Bible as the rapture of the church. La escritura lo llama el arrebatamiento de la iglesia. The scripture calls it the snatching up of the church. Esa es la forma de escapar de la gran tribulación. That's the way of escaping the great tribulation. Porque antes de que comience ese gran dolor, esa tribulación cual nunca la ha habido ni la habrá, Because before this tribulation starts, that has never happened before, el Señor se va a llevar la iglesia the Lord will take up His church. arrebatada en nubes He will snatch it up in a cloud para recibir al Señor en el aire to receive the Lord in y heaven, estar siempre con el Señor. to always be with the Lord. ¿Cómo yo sé estas cosas? How do I know all these things? Porque están en la Biblia. They're all in the Bible. Primera Tesalonicenses 4:16 y 17 lo dice. 1 Thessalonians 4:16 and 17 tells us. Porque el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. For the Lord Himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Cuando esto suceda, When this happens, los que estemos vivos, those of us that are alive, dice el verso 17, verse 17 tells los us, que hayamos quedado hasta la venida del Señor, those who are alive unto the coming of the Lord, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. those of us that remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and thus we shall always be with the Lord. Escúchelo bien. Listen well. La forma que Dios ha provisto para que nosotros podamos escapar de la gran tribulación y de los juicios, porque debe decirle que la gran tribulación no es otra cosa que el justo juicio de Dios. The way that the Lord has provided for us to escape the great tribulation and the judgments, because the great tribulation is nothing more than the righteous judgment of God. Y el rapto de la iglesia And the rapture of the church es la forma que Dios ha provisto is the way that God has provided para escapar de esos juicios. to escape all those judgments. Escúchelo bien. Listen well. Dios siempre ha hecho provisión para que su pueblo escape de los juicios. God has always made provision so that His people can escape judgments. Siempre que Dios envió juicio, Every time that God sent judgment, hizo provisión para que su pueblo escapara. He made provision so that His people could escape. ¿Cómo yo sé esas cosas? How do I know these things? Porque están en la Biblia. They're all in the Bible. Mire, hay personas que dicen que la iglesia va a pasar por la gran There tribulación. are some people who say that the church will go through the great tribulation. ¿Cuán equivocados están? How mistaken they are. La gran tribulación es un juicio de parte de The Dios, great tribulation is a judgment from God, donde van a caer los juicios terribles de Dios sobre la tierra. where all the terrible judgments will fall upon the Y earth. siempre que Dios ha derramado juicio, And every time God has poured out judgment, Él hace provisión para que su pueblo escape. He makes provision so that His people can escape. ¿Cómo yo lo sé? How do I know it? Vamos a verlo. Let's see. Ustedes saben que la Biblia habla de los días de Noé. You know that the Bible speaks about the days of Noah, Cuando Dios iba a destruir el mundo con agua, when God was going to destroy the world with water. Dios hizo provisión. God made provision. Le dio instrucciones a su siervo Noé He gave instructions to His servant Noah para que construyera un arca. so that he could build an ark. Y en el arca And in that ark, escapó Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos. and in the ark escaped Noah, his wife,
his sons and their wives. ¡Qué lindo es Dios! How good is God? ¿Cuántos alaban a Dios por eso? How we can praise God for that. En el tiempo de Lot, In the times of Lot, Dios usó a los ángeles God used the angels para darle a Lot instrucciones específicas to give Lot specific instructions de cómo escapar de los juicios que iban a caer sobre Sodoma y Gomorra. of how they could escape the judgments that would fall upon Sodom and Gomorrah. Está en la Biblia, It's in the Bible. está en Génesis 19:17. Genesis 19:17. Dice, y cuando los ángeles hubieron llevado fuera a Lot, a su esposa y a sus hijas, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. It says, so it came to pass when the angels had brought Lot and his family outside, they said to them, escape for your life, do not look behind you, nor stay anywhere in the plain, escape to the mountains, lest you be destroyed. Estamos estableciendo We're que establishing cuando Dios envía juicio, that when God sends forth Él judgment, siempre provee una manera, una forma de escape para su pueblo. He always provides a way of escape for his people. Cuando derramó juicio a los primogénitos de los egipcios, When he sent forth judgment to the firstborn of the Egyptians, la Biblia dice the Bible says, que Dios proveyó protección para los primogénitos de los it israelitas. says that God provided protection for the firstborn of the Israelites. ¿Cómo lo hizo? How did he do it? La protección fue la sangre del cordero pascual. The protection was the blood of the Passover lamb. Había que sacrificar un corderito They needed to sacrifice a lamb y tomar la sangre del corderito and take that blood y untarla en los dinteles y en los postes de las casas and place it on the doorpost of each para que door, cuando el ángel heridor pasara, so that when the angel of death went by, viera la sangre he would see that blood y siguiera de largo. and he would pass over that ¿Cuántos house. alaban a Dios por eso? How many we can praise God for that? Ese es nuestro Dios. That is our God. Es el Dios justo de toda la tierra. He is a righteous God of all the No earth. hay Dios como nuestro Dios. There is no God like our God. Que cuando Abraham le preguntó, ¿destruirás al justo con el impío? Él dijo, no, no destruiré al justo con el impío. That when Abraham asked him, will you destroy the righteous with the ungodly? And God said, no, I will not. Y cuando Abraham preguntó si hubieran 10 justos, ¿destruiría las ciudades de Sodoma y Gomorra? El Señor le dijo, no la destruiría por amor a los 10 justos. And Abraham asked him, if there were 10 righteous men there, would you destroy the cities of Sodom and Gomorrah? And God said, no, for the love of those 10 righteous, I would not destroy it. No había 10 justos en Sodoma y Gomorra. There were not 10 righteous in Sodom and Había un Gomorrah. solo justo, Lot, dice la There Biblia. was one righteous man, it was Lot. ¿Cómo yo lo sé? How do I know it? Porque está en la Biblia. It's in the Bible. La Biblia dice que Lot abrumaba su alma justa por la nefanda conducta de los sodomitas. O sea, Lot se sentía bien overwhelmed, bien cargado al ver la pecaminosidad de la gente en Sodoma. So Lot felt very overwhelmed by the ungodly behavior of those in Sodom and Gomorrah. Se sentía abrumado, dice la Biblia, He felt burdened al ver la corrupción que había, porque era un hombre justo, dice la to Biblia. see all the corruption because the Bible says he was a righteous man. La esposa de él se había contagiado His wife had become y contaminated cayó bajo los juicios de Dios. and she fell under the judgment of God. Las hijas también estaban un tanto desviadas del camino, His daughters were also a bit deviated pero from the Dios way. en su misericordia los sacó a los 4 de las ciudades. But God in his mercy, he took them all out of the city. Pero en la trayectoria del camino, But along the way, realmente solamente Lot y sus hijas se escaparon. only Lot and his 2 daughters were able to escape. Y cuando hablamos de los primogénitos de los egipcios, And when we speak about the firstborn of the el Egyptians, Señor hizo provisión para que los primogénitos de los israelitas escaparan del juicio. the Lord made provision so that the firstborn of the Israelites could escape judgment. Y donde quiera el ángel heridor veía la sangre, pasaba de largo. And anywhere that the angel of death saw the blood, he would pass over that door. Debe decirle que en este tiempo es igual. Let me tell you that in this time it's the same. La forma de escapar de los juicios y de todas las cosas que vendrán es el arrebatamiento de la iglesia. The way to escape the judgments and all the things that will come is the catching up or the snatching up of the church. El rapto de la iglesia. The rapture of the church. Y para irse en el rapto hay varias condiciones que hay que cumplir.
And in order to go in the rapture, there are certain conditions that you have to fulfill. ¿Cuántos se quieren ir en el rapto? How many of you want to leave in the rapture? Vamos a hablar de las condiciones para escapar. Let's speak about the conditions in order to escape. La primera condición, The first condition, si usted se quiere ir en el rapto de la iglesia, if you want to leave in the rapture of the church, usted tiene que aceptar a Cristo como su Salvador. you need to accept Christ as your Si Savior. usted no ha hecho profesión de fe, If you haven't made a confession of faith, no salga de aquí sin aceptar a Cristo. do not leave this place without accepting Christ. Sin decir, Padre, yo creo que Jesucristo es tu Hijo. Without saying, God, I believe that Jesus Christ is your Yo Son. creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. I believe that Jesus Christ is the Son of Y que God. Dios el Padre le resucitó de los muertos. And that God the Father rose him from the Y dead. con solo creer, And with just believing, usted pasa a ser parte de la familia de Dios. then you go on to become a family of God. ¿Cómo yo sé eso? How do I know that? Porque está en la Biblia. It's all in the Bible. La Biblia dice que a todos los que le recibieron, The Bible says that all those who a los receive him, que creen en su to nombre, those who believe in his name, Él está el poder de ser hechos hijos de Dios. he gives them the power of becoming children Y of usted God. pasa a formar parte de la familia de Dios. And then you become a part of the family of God. Y si usted es creyente, And if you are a believer, escuche bien, listen well, los que se van a convertir hoy those who will convert today, y los que ya están convertidos, and those who are already converted, si nosotros somos creyentes, if we are believers, la Biblia habla de condiciones para irnos en el rapto. the Bible speaks about conditions in order to go in the rapture. Está en Lucas 21:34. You find it in Luke 21:34. Escúchelo bien, Listen well. esto no me lo inventé yo, I didn't invent this. esto está en la escritura. This is found in Scripture. Léalo juntamente conmigo. Read it together with me. Sí, porque hay personas que piensan There are some people who think que para irse en el rapto lo único que hay que hacer es aceptar a Cristo como su Salvador. that in order to leave in the rapture, all you have to do is accept Christ as your Savior. No, señor. No, sir. Usted puede aceptar a Cristo y es salvo, You can accept Christ and you are saved. pero no piense que se va a ir en el rapto Don't think that you're going to leave in the rapture si usted no cumple con las condiciones que hay aquí. if you don't fulfill the conditions that are here. Vamos a leerla, Lucas 21:34. Usted y yo tenemos que mirar por nosotros mismos y asegurar nuestros corazones, asegurar que nuestros corazones no se carguen de glotonería, ni de embriaguez, ni de los afanes de la vida. It says in Luke 21:34 that you and I need to take heed to ourselves, lest our hearts be weighed down with carousing, drunkenness, and the cares of this life. Hay que tener cuidado, hermano, We need to be careful, brother. porque una de las cosas que más está cargando los corazones de los creyentes en este tiempo postrero That one of the things that's really weighing down the hearts of the believers in these end times son los afanes de la vida. are the cares of this life. Ajá, a veces tenemos 2 y 3 trabajos, Sometimes we have 2 and 3 no jobs. tenemos tiempo para Dios, We don't have time for ni God, tenemos tiempo para nuestra familia. and we don't have time for our Hay family. que sacudirse. We need to shake ourselves. Praise His holy Come on. name. No permita que su corazón se cargue Do not allow your heart to become weighed down de los afanes de la vida. with the cares of this life. En Marcos 4:19 el Señor menciona otras cosas. In Mark 4:19, the Lord mentions other things. Note que menciona los afanes de la vida también en ese texto, He also mentions the cares of this world in pero le this, añade otras cosas. but he adds other things to it. El engaño de las riquezas. The deceitfulness of riches. Hay personas que van detrás de ese engaño, There are some people who go after that deceitfulness. que sueñan con hacerse ricos. They dream of just becoming rich. Tenga cuidado Be careful que su corazón no se cargue that your heart is not weighed del down engaño de las riquezas with the deceitfulness of y riches de las codicias de otras cosas. and with the desires of other things. Cosas que cargan el corazón. Things that weigh down the heart. Cosas que entran y ahogan la palabra que ha sido sembrada en el corazón. Things that enter and choke the word that has been planted in the heart. Cosas que empañan nuestra visión. Things that blur our vision. Y cosas que afectan nuestra relación con Dios. And things that affect our relationship with God. Así que hay que velar por nosotros mismos So we need to take heed to y ourselves asegurarnos que nuestros corazones no se carguen de esas cosas. and be sure that our heart is not weighed down with all these things. Para escapar,
in en order el to rapto escape in the rapture y escapar de los juicios, and escape from judgment, no solo hay que guardar el corazón, not only do you need to care for your heart, sino que hay que guardar todo nuestro entero ser. but we need to take heed of our entire being. Está en la Biblia, It's in the Bible. en 1 Tesalonicenses 5:23. 1 Thessalonians 5:23. Mira lo que dice, Look at what it says. que espíritu, alma y cuerpo, todo nuestro entero ser, hay que guardarlo irreprensible para la venida del Señor. It says that your spirit, soul, and body should be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. ¿Cuántos estamos haciendo eso? How many of us are doing this? Vamos a examinarnos a la luz de las Sagradas Escrituras. Let's examine ourselves in light of Holy Scripture. Hay que guardar We need to keep nuestro ser, our entire being, espíritu, alma y cuerpo, spirit, soul, and body, irreprensible blameless para la venida del Señor. for the coming of the Lord. Yo busqué la palabra irreprensible en el diccionario I looked up this word blameless in the y dictionary. dice intachable, dice sin tacha, It says beyond reproach. y dice sin mancha. It says that it's untarnished. Así hay que guardar no solamente el corazón, That's how you need to keep your, not only your heart, sino el espíritu y el alma, but also your spirit and your soul, irreprensible para la venida del Señor. blameless for the coming of the Lord. Para escapar de los juicios, In order to escape the judgment, hay que limpiarse de toda contaminación. you need to cleanse yourself of all contamination. Escúchelo bien, todos los creyentes aquí. Listen well, all you believers that are Para here. escapar de los juicios In order to escape y judgment escapar de la gran tribulación, and escape from the great tribulation, hay que limpiarse de toda contaminación. you need to cleanse yourself from all contamination. Es interesante que estas cosas las escribió el apóstol Pablo, It's interesting that all these things were written by the Apostle Paul, el apóstol de la gracia, the Apostle of grace, el apóstol que enseñó que no somos salvos por obras, sino por fe y por gracia. the Apostle that taught that we're not saved by works but by grace and faith. Es el mismo apóstol que está escribiendo y diciendo hay que guardar todo nuestro entero ser, espíritu y alma y cuerpo, irreprensible para la venida del Señor. It's the same Apostle who's saying you need to preserve your spirit, soul, and body and preserve it blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Y es el mismo apóstol que escribió en 2 de Corintios 7:1 It's the same Apostle that wrote in 2 Corinthians 7:1 que hay que limpiarse de toda contaminación, escuche bien, de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. It says you need to cleanse yourself from all things, perfecting. Verso 1, capítulo 7, verso 1. 2 Corinthians chapter 7, verse 1. You don't have it. 2 Corinthians. Hay que limpiarse de toda contaminación, amados hermanos. We need to cleanse ourselves from all contamination. Contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Déjeme decirle, Contamination of spirit and soul, perfecting ourselves in the fear of God. in the fear of God. Escuche bien esto, hermano. Listen well, brethren. Aquí hay un tesoro de sabiduría espiritual. There is a treasure of spiritual wisdom here. Usted debe escudriñar y estudiar bien este escrito del apóstol de la gracia. We should study well this writing of the Apostle of Grace. La iglesia tiene que limpiarse de toda contaminación. The church needs to cleanse itself from all Y contamination. lo que nos limpia es la sangre de Jesucristo. And what cleanses us is the blood of Jesus Christ. Pero el Señor no limpia ningún pecado que no sea confesado. The Lord does not clean any sin that is not confessed. Hay que confesar los pecados. You need to confess your Si sins. confesamos nuestros pecados, If we confess our sins, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados He is faithful and just to forgive us of our y sins limpiarnos